Estamos en un tiempo nuevo, temporada nueva, ¿no? Comenzamos la primavera, ¿verdad? ¿Sí? ¿La comenzamos? ¿Arrancó la primavera? ¿Festejaste el Día del Estudiante? Comenzamos una nueva temporada, temporada primavera, temporada donde el fruto crece, ¿no? Entendemos donde florecen las plantas, lo que estaba opaco, lo que estaba amarillento, comienza a tomar vida. Y estamos creyendo firmemente que estamos entrando en esa temporada. Una temporada donde comenzamos a dar el fruto, comenzamos a vivir, a disfrutar de esos nuevos aires. Vieron que en la primavera no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero me pareció oportuno. Tengo ahí, el pastor me está... pero vieron que en la primavera se respira otro aire, ¿no? Otro ambiente. Ya las mañanas no son como esas mañanas frías de invierno que te tiran para la cama, que no te dan ganas de nada, que te dan frío, querés estar adentro. Hay gente que le gusta el frío. A mí particularmente no me gusta. Me gusta para dormir, porque con el invierno dormís más calentito, o sea, te abrigás más, dormís mejor. El verano es como que muy pegajoso, salvo que tengas aire acondicionado y la peloteada ahí un poquito. Pero soy más team... En realidad yo soy más team primavera, otoño, que son esas estaciones intermedias que no hace frío, no hace calor, podés estar bien. Y entendemos que en la primavera se gesta algo nuevo, un ambiente nuevo, un aire nuevo, un aire que trae vida, ¿sí? Primavera creo que es señal de vida nueva, ¿no? Donde se ordena o se restablece la vida. Llévatelo. Tiempo de primavera, tiempo nuevo. Tiempo donde el Señor algo nuevo va a estar haciendo, pero lo tenés que creer. Sin fe, la palabra dice que es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Qué paradoja. Estaba pensando un poco en lo que contaba Romy, ¿no? Se accionó en esa fe, en lo que creyó, oró, declaró y se activó en esa fe y fue y provocó con fe que lo que Dios había prometido se cumpliera. Entonces, creo en Dios, sé que Dios está, me activo en ese conocimiento y en función de lo que yo conozco de Dios, en lo que creo en Dios, lo declaro, pero lo vivo. En Éxodo 3, ayer leíamos un poco en la célula, Éxodo 3, 14, Dios se le presenta a Moisés de una manera. Contexto, Dios se le aparece a Moisés, la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Que estaba ahí prendida a fuego, que el pastor siempre nos enseña que lo que le llamó la atención a Moisés no era que la planta se estaba prendiendo fuego, sino que, porque era natural en el desierto que se prendan fuego las plantas por el calor, sino que lo que le llama la atención a Moisés es que la planta se prendía fuego, pero que no se quemaba. O sea, que estaba siempre igual. Hagan de cuenta que de repente esta planta está encendida a fuego, pero mantiene su forma, mantiene su color, no le pasa nada. Entonces lo que le llama la atención a Moisés es eso, esa situación. Y Dios lo llama y Moisés se presenta y tienen una charla, pero de repente en el texto de Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál era su nombre, Dios se presenta o dice su nombre de una manera muy particular. Él le dice, yo soy el que soy. O sea, Dios se le presenta, es como que vos me preguntes, de repente viene Gastón y me dice, ¿y vos quién sos? Y yo le diga, yo soy el que soy. O sea, muy loco. O sea, ¿por qué Dios le dice, yo soy el que soy? Y no solamente eso, sino que le dice, bueno, cuando vayas con la comunidad, cuando vayas con el pueblo, deciles que yo soy el que soy. Y hoy hablábamos un poco con los salmistas también de este tema, porque me llama la atención cómo Dios se presenta. O sea, contexto, Dios es Dios creador. O sea, que Él puede tranquilamente presentarse como que, no sé, yo soy el Dios creador, yo creé los cielos, yo creé la tierra, creé los mares, los animales. O sea, Él se podía presentar como un Dios creador.
Él se podía presentar como un Dios que todo lo tiene. Yo tengo todo, todo es mío, todo me pertenece, yo soy ese Dios. Podría haberse presentado de miles de maneras, pero sin embargo Dios eligió un nombre. Yo soy el que soy. Ahora, ¿por qué Dios se le presenta o Dios se manifiesta y se muestra o se da a conocer, sería la palabra, a Moisés de esa manera? ¿Por qué creen que puede llegar a ser? ¿Por qué Dios le dijo, y los de Chingolo se me callan, los salmistas se me callan? ¿Porque me arruinan la prédica? No, mentira. No, esto es la introducción a lo que vamos a hablar. ¿Por qué Dios se le presenta de esa manera? ¿Por qué creen que Dios... se me levantan las manos ya. ¿Por qué Dios se le presenta de esa manera a Moisés? Y le dice, yo soy el que soy. No le dice yo soy Jehová, no le dice yo soy Dios, no le dice yo soy el creador, yo soy quien tiene todo. Le dice yo soy el que soy. Y creo que la clave a esa pregunta es porque Dios necesitaba que Moisés no se enfocara en un Dios que tiene todo, no se enfocara en un Dios que puede hacer todo, sino que se enfocara en la esencia de quien Él es. Él es Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, pero no a Dios como Dios, sino a Dios como el que hace. Y vamos en búsqueda del milagro, y no en búsqueda de quien hace el milagro. Muchas veces nos acercamos a Dios en búsqueda de la necesidad porque necesitamos algo, sea plata, sea lo que sea. Y me acerco, me presento delante del Señor por lo que Él puede hacer y no por el Dios que hace. Entonces entiendo que la necesidad de mostrarse, más allá de la necesidad, Dios quería mostrarse, porque si no estábamos hablando de un Dios insuficiente, Dios no necesita nada. Dios sabía que tenía que mostrarse de esa manera para que la visión de Moisés no se enfocara en lo que Dios podía hacer o en lo que Dios podía tener, sino que Dios quería que Moisés se enfocara en la esencia, en el Padre, en Dios. El que puede hacer o el que tiene, pero en Dios. Y ahí comienza toda una historia, ¿no? Todos conocemos la historia de Moisés, todos sabemos quién era Moisés, me imagino que muchos habrán visto la novela. Que vale destacar que en la novela hay muchas cosas que no son tan así. Así que no digo que esté mal mirar la novela, creo que ahora está la otra de Génesis. Me enteré hace poquito. Dicho, esto está bueno que, mírala, no hay problema, pero anda a la Biblia, que es la fuente. Ahí vas a encontrar el origen, lo real. Como toda novela, hay cosas que son agregadas para que la novela funcione. Si no, no funcionaría o no sería atractiva para el televidente. Igual le damos gracias al Señor porque puede haber una historia bíblica en la televisión y uno puede mirarlo. Pero como hijos de Dios tenemos que conocer la historia real y saber discernir lo bueno de lo malo. Entonces, ahí comienza ahí no, ya lo conocíamos de antes. Dios tenía propósito con Moisés, ya desde bebé, que Moisés lo guardó, lo rescató de las manos del faraón, lo cuidó en todo momento, hasta que Moisés descubre quién él era, ¿no? Y ahí es donde viene esa encrucijada y termina matando a un soldado egipcio y se escapa y se va al desierto y está muchos años en el desierto hasta que conoce a su esposa y comienza toda una vida y llega a este punto que decía recién, que se encuentra con Dios y ahí comienza el ministerio de Moisés. Paréntesis, muchas veces llegamos al Señor y queremos todo ya. Queremos que ya sea todo transformado. Sin embargo, Moisés conoce su propósito y cuando conoce su propósito hay un tiempo, hay un proceso por el cual Moisés tiene que pasar para que el propósito eterno, el llamado para el cual Dios lo había escogido, se cumpliese. Hay procesos, hay tiempos que tienen que cumplirse en el Señor, pero como decían recién, lo importante es permanecer. El secreto es permanecer. Si no permanezco en Él, se bajan los brazos,
se acaban las fuerzas, no puedo seguir adelante. Hoy contaba con los chicos que teníamos una reunión y contaba algo que me había pasado en particular, no a mí, pero me había tocado orar por una persona en un momento hace muchos años atrás y contaba esto, ¿no? Que orando al Señor por esa persona, o sea, estaba la persona, yo estaba orando y el Señor me da una palabra para esa persona y la palabra era, no me acuerdo bien textual, pero más o menos la idea era esta. El Señor te dice que viene un tiempo malo, problemas. Pero el Señor dice, en la permanencia, en el permanecer, vas a tener la victoria. Tenés que permanecer en Él. No te desenfoques, que tu mirada no se desenfoque, permanece en Dios y Él te va a dar la victoria. Esa fue más o menos la oración que recuerdo, no recuerdo textual, pero más o menos esa era la idea. ¿Qué pasó? A la semana siguiente vino el problema, vino la batalla, vino la circunstancia y esta persona se olvidó de lo que Dios le dijo, no permaneció y las quedó. Dejó de congregarse, se apartó y siguió una vida sin Cristo. Hoy no sé en qué condición está esa persona porque ya hace muchos años que no la veo. Pero ¿qué te quiero decir? El secreto es permanecer. Si no permanezco, muero. Muero. Si estás peleando la buena batalla, permanece. Y dice que Moisés fue creciendo, fue conociendo a Dios, fue conociendo en profundidad y Dios le empieza a dar directivas. Y es ahí donde conocemos la historia que Dios le pide que libere al pueblo. Entonces va ante el faraón, todo lo que pasa, vienen las plagas, momento determinado donde faraón le dice, bueno, llévatelos, y Moisés se los lleva. Ahora, Éxodo 14, versículo 5. Ya el pueblo había salido de Egipto y dice, cuando el rey de Egipto, versículo 5, el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas ya se habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Se arrepintieron de lo que le habían dicho. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos los esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Nos detenemos ahí un segundo. Fíjense cómo Dios permite lo que permite. O sea, dice que Dios endureció el corazón del faraón para que persiga ¿a quién? A los israelitas. A veces estamos pasando por momentos duros, complicados, nos sentimos perseguidos. ¿No te pasó que te sentís perseguido? Cómprate un perro, diría uno. Nos sentimos perseguidos por la situación, por la circunstancia, por el problema. Y puede representar al faraón, a los egipcios esto. Problema tras problema, problema tras problema. Pero la palabra nos enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podemos ver la vida de Job, cómo Dios permitió que todas las circunstancias que pasó, problemas que pasó, aflicciones que tuvo, todas fueron permitidas por Dios. O sea, a Dios nada se le escapó de la mano. Entonces hoy podemos estar viviendo una circunstancia, un problema X, el que vos tenés hoy, el que tenés ahí focalizado. Ese problema, Dios tiene el control. Ahora, el secreto es que yo le entregue el control. O sea, Él lo permitió, Él sabe lo que está pasando. Pero yo tengo que entregarle el control a Él para que Él maneje la situación. Versículo 9, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor.
se asustaron. Los israelitas se asustaron cuando vieron que se acercaban las tropas del faraón, tuvieron miedo. Hay situaciones, hay circunstancias que nos paralizan, que nos provocan el miedo, no nos permiten ver. A veces ocurren circunstancias, surgen problemas que hasta que nos pueden llegar a provocar enojo. Una discusión con mi esposa, tonta quizá, me lleva a un enojo furioso y ese enojo me ciega de tal manera que no me deja ver con claridad qué es lo que está pasando. Muchas veces el miedo puede actuar de esa manera, me desenfoca, me paraliza, me nubla, no me deja ver, me tiene en un estado zombie. ¿Vieron los zombies cuando ve la película? Que, no están ahí, medios tontos, se mueven mal, lento, no saben ni qué están haciendo ni dónde están en un estado zombie. Muchas veces el miedo nos paraliza, la circunstancia, el problema nos puede paralizar, nos puede desenfocar. Por eso la palabra nos enseña, nos dice, puesto nuestros ojos en Jesús, que es autor y consumador de toda la fe. Cuán importante es estar focalizado, no en el problema, no en la circunstancia, no en lo que, en la enfermedad, no en el problema económico, no en el trabajo, sino que mis ojos, mi mirada, mi corazón, mi mente, todo mi ser enfocado en Cristo, porque es en Él donde puedo encontrar todo. Cuando Dios se le presenta a Moisés como soy el que soy, es porque lo que le estaba diciendo a Moisés es, en mí vas a encontrar todo lo que necesitas. Yo soy el que soy, el que todo lo llena en todo. No vas a encontrar en otro lugar lo que yo tengo. Entonces, la importancia de entender de que mi mirada tiene que estar puesta en Cristo, porque en Él voy a ser saciado, en Él voy a ser bendecido, en Él voy a poder disfrutar. Ayer hablábamos con esta chica Diana de la célula y le decíamos, disfrutá del embarazo. Dios te dio este privilegio, Dios te dio, porque la está pasando complicada, muchos vómitos, malestares, en fin, la está pasando complicada. Pero algo que ayer le decíamos es disfrutá. No te enfoques en eso, disfrutá. Dale gracias al Señor. Porque a veces nos centramos más en el problema que en el Dios que da la solución al problema. Creo que esto ya lo conté, pero cuando trabajaba en Giordano, una vuelta, era un desastre ese lugar, era un bardo, muchos empleados, ambiente de peluquería es un ambiente complicado cuando hay mucha gente, y los sábados a la mañana había reunión creo que era de marketing. Digo creo porque nunca llegamos a esa reunión, porque era una reunión donde un todos contra todos, donde revoleaban tijeras, sillones, era un bardo. Y la encargada de ese lugar, que fue la que me contrató a mí, una señora, la verdad que una genia, la verdad que a mí me gustaba cómo trabajaba, cómo se desenvolvía, pero había cosas que le sobrepasaban porque el grupo era complicado. Y una vuelta hablando, me decía, mira, Elías, me dice, a veces lo mejor es no quedarte en el problema, ¿no? Ella me enseñó esto y me quedó muy grabado. Me decía, yo cuando surge un problema, sea el que sea, salgo de la peluquería. Entonces, ¿ella qué hacía? Salía del local y se iba de enfrente. Yo estaba en el shopping Paseo Alcorta trabajando y bueno, estaba lleno de locales ahí. Entonces ella salía y se iba y se paraba enfrente. Y desde el frente miraba para adentro. Miraba, observaba. ¿No? Entonces ella me decía, la única manera que vas a encontrar la solución al problema es saliendo del problema, desenfocándote del problema. No estando dentro del problema, porque estando adentro no vas a ver nada. Vas a ver tijeras que vuelan, secadores de pelo, sillones, vas a ver desastre. Pero cuando vos salís del problema, te desenfocás del problema, vas a encontrar la solución.
Otro profesor que tuve, cuando me enseñó a cortar el pelo, con una técnica, él me enseñó esto, me decía, vos no estés todo el tiempo mirando la cabeza, vos cortá un poco, desenfocate, mirá para otro lado y volvé a mirar. ¿No? Entonces me decía, después vas del otro lado, seguís cortando, levantá tu cabeza, míralo a él, mirá para afuera. ¿Pero por qué? Porque si vos estás constantemente mirando, no vas a encontrar nunca la imperfección. Entonces vos mirás un poco, cortás, te desenfocás y cuando volvés vas a ver que hay algo que no está bien. Y lo vas a poder acomodar. Entonces muchas veces dentro del problema, dentro de la circunstancia, dentro de la aflicción, no vamos a poder ver a Cristo. Lo único que vamos a ver es tiro, lío y cosa golda, como decíamos recién, como decía Oaki. Problemas y más problemas. Y vamos a decir, y Señor, ¿dónde estás en esto? Y no, ahí no, en el problema Dios no está. Ahora, cuando yo me corro del problema y le digo, Señor, mi mirada puesta en vos. Yo me enfoco en vos. Yo me quiero enfocar en vos. Yo quiero ver la solución. Es ahí donde me desenfoco del problema, miro a Cristo, vuelvo a mirar el problema y le pego justo. Y la oración cambia. Por eso cuán importante es que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo y no en el problema. Dice que se asustaron y empezaron a clamar y le dijeron a Moisés, versículo 11, ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente lugar, tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? O sea, en el medio del problema lo único que venían es más problema, muerte. En el medio del problema no estaban mirados, no estaban enfocados en lo que Dios tenía o en lo que Dios quería hacer, sino que estaban enfocados en el problema y encima se quejaban. ¿Para qué nos trajiste acá? Nos hubieses dejado morir allá donde estábamos, que estábamos bien, y por lo menos íbamos a morir en casa, decían, ¿no? Cuando nuestra mirada está puesta en el problema y no en el Dios que trae la solución, nunca voy a poder encontrar una solución. Al contrario, voy a encontrar más problemas. Al contrario, va a haber más queja. Al contrario, va a haber más dificultad. Pero Dios es bueno. Dios es fiel. Y Dios, si permite lo que permite, por algo es. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Versículo 13 dice, Moisés le dijo, no tengan miedo. O sea, Moisés ahí los desenfocó. No tengan miedo, no te preocupes. Me agarro de lo que decía Romy, qué bueno saber que hay una familia, hay una casa, hay alguien que me puede contener, porque quizá pasó por la misma circunstancia, el mismo problema, la misma dificultad y ya venció sobre eso. Entonces qué bueno saber que hay una casa, hay una familia que me puede apoyar en la oración y cuando yo estoy en ese momento de miedo, en ese momento de conflicto, que me digan, hey, no tengas miedo, Dios está con vos, Dios está. No te enfoques en el problema, no te enfoques en el conflicto, en la circunstancia, no te enfoques en la enfermedad, Dios está. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. Qué bueno es saber que Dios tiene la victoria. Ellos solamente lo único que estaban viendo en este momento es que los egipcios venían a matarlos. O sea, el problema estaba presente, la circunstancia se había presentado, estaba todo ahí. O sea, era cuestión de segundos para que lo que supuestamente o aparentemente iba a pasar, que era la muerte, supuestamente lo que decían, iba a ocurrir. Pero Moisés dijo, hey, no tengan miedo. Cuando hay una comunión con el Señor, cuando hay una relación con Dios, cuando yo conozco al Dios creador, hay seguridad en mi corazón, hay confianza, hay determinación, entiendo el propósito y sé que Dios está conmigo. Moisés conocía a Dios, Moisés pasaba tiempo con Dios, Moisés
hablaba con Dios y sabía que Dios estaba en el asunto. Por eso él estaba determinado e infundió esa fe. Y dijo, no tengan miedo. Dios te va a sacar de esta situación. Quédate quieto. Observa cómo el Señor te va a rescatar hoy de las manos del enemigo. Observa cómo hoy el Señor quita toda opresión, toda dificultad, todo problema, toda enfermedad. Hoy Dios te hace libre. Solamente tenés que creer. Y en ese creer, accionar. La fe sin obra es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo digo que creo en Dios, tengo que accionarme en lo que creo. Si yo digo que amo a Dios, tengo que accionarme en lo que amo. El amar es una acción. Y yo me determino a amar a Dios y a seguirlo a Él. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Que no haya desesperación. Que no haya angustia. Tranquilos. Tranquilos porque Dios está en el asunto. Dios está al control. Accionate en esa fe. Activate en esa fe. Créele a Dios. Pelea por eso que Dios prometió. Por eso hace un rato decía que el problema de tu hermano se haga carne en mi vida y que pelee por ese problema como si fuese mío. Y que declare palabra del Señor. Que reclame la palabra del Señor. Para con mi hermano, para mi familia, porque hoy es mi hermano, pero quizá mañana puedo ser yo. Entonces, qué bueno es saber que hay una casa, hay una familia que se levanta a pelear por aquel que hoy está caído. Y el Señor hoy te dice, no tengas miedo. Quédate tranquilo. Observa cómo hoy te rescata. Hoy el Señor va a pelear por cada uno de nosotros. No sé cuántos lo creen. No sé cuántos están pasando por dificultades, por situaciones. Pero sé que Dios hoy puede librarte. Sé que hoy puede rescatarte. Hoy puede sacarte de ese lugar. De ese problema, de esa circunstancia, de ese conflicto. Porque Dios es un Dios fiel, que lo que promete, cumple. Solamente tenemos que creer. Dice que Moisés en ese momento habló con el Señor y el Señor le dijo, ¿qué me preguntás? Andá, agarrá la vara, acércate a la orilla del mar, poné la vara, que se va a abrir el mar. Dios dio la palabra. Dios dijo algo. Y en ese algo que Dios dijo, Moisés se activó y funcionó en la fe. Y el mar se abrió. Hoy Dios te dice, tranquilo, no te desesperes, no tengas miedo. Yo te voy a rescatar. Accionemos en esa fe. Reclamemos al Señor en esa fe. Levantémonos en esa fe. Porque es la fe que agrada al Señor. Es la fe que conquista su corazón. El Señor está buscando hijos que se levanten en el poder del Evangelio. Hijos que se levanten conquistando toda batalla. Porque Él ya la conquistó. Solamente tenemos que creerle a Él. Solamente tenemos que confiar en Él. Levantarnos, pelear la buena batalla, declarando la palabra. Declarando que Él está conmigo, declarando que Él es el poderoso gigante, que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero es tiempo de levantarte, es tiempo de declarar la palabra del Señor, porque el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor, exaltalo. Voy a pedir a los salmistas que suban. Voy a orar, pero quiero pedirte que te pongas de pie mientras van subiendo los salmistas. Y ahí donde estás, pelea tu batalla. El Señor ya te dio la palabra. El Señor ya te dijo, tranquilo, tranquila. Sea por el circunstancia que estés pasando. A veces no es un problema, a veces es una decisión a tomar.
A veces es un desafío al cual enfrentar, un proyecto nuevo. Quizá hoy vos estás frente a un proyecto nuevo, frente a un desafío, algo que puede ser beneficioso, pero puede haber temor, intranquilidad. Puede pasar en el trabajo, puede pasar en la familia, lo que sea, pero que en este tiempo podamos saber que Dios está en el asunto. Que Dios está en el asunto, que Él es el que pelea por mí. Él es el que me rescata. Solamente tengo que depositar mi confianza. Solamente tengo que declarar su palabra, conocerlo en la intimidad para manifestar eso que conozco de Él. Pedirle al Señor todos los días la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Cuando Salomón tomó el reinado, Dios le dijo: ¿qué es lo que querés? Lo que vos quieras yo te doy. Y Salomón lo que le pidió fue sabiduría. Sabiduría para saber gobernar. Y creo que Dios nos está enseñando también en el hecho de que en nuestra oración pidamos esa sabiduría. Sabiduría habla de conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, puedo identificar, puedo discernir lo bueno y lo malo, porque lo conozco a Dios. Y como lo conozco a Dios, discierno lo bueno de lo malo, y eso me da la posibilidad de tomar una decisión correcta. Yo sé lo que a Dios le agrada y sé lo que a Dios no le agrada. Y en ese conocer me da la sabiduría para tomar la decisión. Y cuando tomo una decisión en la sabiduría que Dios me da, hay resultados positivos. La decisión se torna fácil de tomar, porque confío en un Dios creador de todo lo que veo y aún de lo que no veo. Un tiempo nuevo donde Dios está despertando a la casa, donde Dios está despertando a la iglesia para una temporada llena de fruto, una temporada llena de regocijo, una temporada llena de vida, una vida que se manifiesta, la vida de Cristo. Padre, oramos en este tiempo, clamo en este tiempo en favor del cuerpo, en favor de la congregación, declarando que esta palabra se activa, la fe se activa en la casa, Señor. Esa fe, Señor, que no es una fe intelectual, que no es una fe temporal, es una fe que proviene solamente de vos y que me inspira la confianza de creer en un Dios creador, en un Cristo Salvador. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, temporada nueva, tiempo nuevo, una fe activada, fe en lo sobrenatural, fe en tu reino, fe en Cristo, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que vos, Señor, que vos gobernás en la casa. Padre, oro en este tiempo por cada familia, oro en este tiempo por cada integrante de la congregación. Oro, Señor, aún de las personas que en este tiempo se han acercado a la congregación, para que vos, Señor, con tu Espíritu Santo, estés, Señor, operando en el diseño, en tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo, que tu amor, Señor, pueda cautivar nuestros corazones y nuestras mentes, y que podamos, Señor, en las profundidades de tu amor, en la intimidad, conocerte más, Señor, conocerte como Dios creador, conocerte, Señor, como nuestro papá, para poder, Señor, identificar los problemas, para poder identificar, Señor, qué es lo que está pasando, y para poder saber cómo orar, para poder saber qué pedir. Provoco socorro, costella, Señor, declaro en el nombre de Jesús una iglesia activa en el poder del Evangelio, en el poder de la resurrección, en el poder de Cristo. Una iglesia, Señor, que conquista, una iglesia que avanza, una iglesia que no se paraliza ante una circunstancia o un problema. Una iglesia, Señor, entendida en los tiempos, que ve a Cristo y no ve otra cosa. Señor, una iglesia alineada a tu voluntad, una iglesia alineada al Padre, una iglesia alineada al reino de los cielos, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque vos estás, Señor. Vos estás en lo secreto manifestándote. Vos estás, Señor, en este tiempo tocando corazones, tocando mentes, aperturando este nuevo tiempo. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.